noches, hermanos. Muy buenas noches. Que sean bienvenidos en esta noche todos, en esta reunión familiar. Agradecemos al Señor por este día, por este tiempo. Agradecemos también por este lugar donde estamos, Señor. Damos gracias al Señor porque nuestra iglesia tiene 3 lugares donde se predica, donde podemos nosotros transmitir la palabra de Dios. Por eso agradecemos al Señor por su inmensa misericordia. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes en esta noche y que su palabra pueda hablar a su vida. Amén. Hermanos, estoy muy contenta porque el martes se habló de la oración. Era un tiempo de oración, se habló que la iglesia tenía que orar. Lo que pasa es que el Señor ha puesto en mi corazón hace tiempo que tenemos que orar. La oración, que es lo primordial para poder estar conectados con el Señor. Así que agradezco al Señor por eso. Yo he tenido el privilegio de poder vivir cerca de 2 hermanas, las cuales estoy discipulando, podría decirlo, en lo poco que uno sabe de la palabra. Nos reunimos a orar en este tiempo de pandemia, así que agradezco al Señor por eso, para también animarlas a ellas y ojalá también otros hermanos pudieran igual, los que viven cerca, juntarse, no tan solo en el día que está especificado por la iglesia, sino también nosotros podemos juntarnos 2 o 3 personas, basta, ¿cierto? Porque igual está prohibido estar muchas personas juntas. Amén. Bueno, hermano, yo le decía que yo me alegré cuando hablaron de la oración, porque el tema justamente que el Señor me entregó sobre la oración intercesora. Y yo le puse como título a ese tema de hoy día, la oración intercesora. Amén. Leía cuando los discípulos anduvieron con Jesús en aquel tiempo, ellos no le pidieron al Señor, enséñanos a predicar. Ellos le dijeron, enséñanos a orar. Porque esa es la importancia, hermano. La oración, la comunión con Dios es lo más importante. Por eso la vez pasada yo, cuando me tocó también de entregar un tema, le hablaba que primeramente tenemos que buscar el reino de Dios y su justicia. Y todas las otras cosas vendrán por añadidura. El reino de Dios. Y ese reino que está aquí en la tierra. ¿Y cómo lo vamos a activar nosotros? A través de la oración. Amén. La oración es el arma poderosa que tenemos los cristianos. En todo momento, ¿cierto? En momentos de alegría, para agradecer, para alabar, en momentos de angustia. Ahí está. Si nosotros hablamos con el Señor, Él viene a nuestra vida y nos trae paz y fortaleza. Con esto yo también quiero animar al hermano Daniel, a la hermana Eli, que quizás están acongojados por el problema de su hija, pero hermanos, el Señor es el que trae la paz. Que le ponga paz en sus corazones en medio de esta tormenta. Amén. Lo que a mí me llamaba tanto la atención de hombres y mujeres que aparecen en la Escritura, que en tiempos de devastación, cuando ellos estaban pasando tiempos difíciles, oraban. Y el Señor venía a ellos. Y así también nosotros podemos. Tenemos el ejemplo de Elías, el ejemplo de Pablo, que estuvo en peligro, y cuánto él de repente estaba tan agotado que ya no daba más, pero el Señor venía, la presencia de Dios venía a él y tomaba nueva fuerza. Eso es lo que nosotros necesitamos. A través de la oración el Señor viene, su presencia siempre está cerca. Cuando nosotros no lo buscamos, incluso Él está cerca. Él está en medio de la tormenta. Amén. Y me llamaba la atención también de esa oración desesperada, de ese grito desesperado del ciego Bartimeo.
El ciego Bartimeo, cuando vio que Jesús iba a pasar por ahí, él estaba en el camino, gritaba: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Él buscaba al Señor con ansia, con desesperación, porque tenía una necesidad. Y el Señor suplió la necesidad. Amén. De ahí nosotros podemos sacar ejemplos que en la oración nosotros podemos, el Señor puede suplir nuestras necesidades. Amén. Cuán importante es la oración intercesora, hermano. Quiero leer un versículo que está en el libro de Hebreos. En el capítulo 10, el versículo 5, que voy a leer la segunda parte del versículo 25, perdón. El capítulo 10, del versículo 25, la segunda parte. Amén. Dice: sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Exhortándonos unos a otros. Dice el Señor: cuánto más cuando veis que el día se acerca. Quizás lo que estamos viendo en estos tiempos, hermano, quizás es algo que el Señor lo ha permitido. Es como una luz de alerta, que su tiempo está cerca. Entonces Él nos exhorta a buscarlo. Acerquémonos con un corazón sincero, en plena certidumbre, como dice aquí, de fe, purificando los corazones de mala conciencia, purificando nuestros corazones, pidiéndole perdón al Señor, porque sabemos que no somos perfectos, somos pecadores. Nadie puede decir yo soy perfecto. Entonces el Señor dice, aquí dice, purificando los corazones de mala conciencia y lavando los cuerpos con agua pura. ¿Y quién representa el agua pura? Jesucristo. Es la fuente de agua viva que corre en nuestro interior cuando nosotros lo buscamos. Cuando nosotros lo buscamos con ansia. Hermanos, tenemos ese privilegio de entrar al lugar santísimo con toda libertad. Así que en estos tiempos, hermano, es prioritario que la iglesia se una en ayuno y oración para que el cumplimiento del propósito de Dios se cumpla aquí en la tierra. La iglesia tiene una responsabilidad. Cada día es decisivo, hermano, porque Satanás está tratando de destruir al hombre, engañándolo a diestra y siniestra, podríamos decir, ¿cierto? Incluso los cristianos que están débiles en la fe. Escuchaba al pastor Marcelo el domingo que hablaba que muchos quizás están decaídos, ya no se conectan, no quieren escuchar palabras, quizás no leen la palabra. Entonces, el enemigo está poniendo otras cosas que les atraen. Y yo creo que ese es el fin, el propósito de Satanás, de lo que estamos pasando en este tiempo. Y ahora es prioritario que nosotros busquemos al Señor con más ansia para que el enemigo no gane poder sobre nuestras vidas. Yo les animo, hermanos. Amén. Así que también podemos leer en Mateo 5, una de las bienaventuranzas. Mateo 5, 3. ¿Sí? Mateo 5, 3. Una de las bienaventuranzas, las cuales dijo el Señor Jesús en el Sermón del Monte, dice: bienaventurados, bienaventurados los que lloran, no es el 3, creo, perdón, el 4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Que seamos intercesores, hermanos.
intercesores por los pecados de aquellas personas que nos rodean. Debemos interesarnos por lo que sucede a nuestro alrededor. Incluso llorar por nuestros pecados. Eso dijo el Señor. Bienaventurados los que lloran, los que se humillan ante su presencia, los que buscan con ansia su presencia para que el poder de Dios pueda venir a sus vidas, a nuestras vidas. Yo no me considero una oradora, pero últimamente le comentaba a mis hermanas, le decía que sería lindo que nos pidieran un tiempo de oración, de ayuno, y gracias al Señor que eso va a ser más adelante. Agradezco al Señor por eso. ¿Qué estamos viendo en estos tiempos, hermanos? Quizás hay un mensaje divino del Señor, de lo que estamos viviendo en este tiempo de pandemia. Sin duda es un mensaje divino del Señor. La iglesia debe despertar porque tiene una responsabilidad. Recuerdo a la hermana Sonia cuando le tocó, habló de la oración también. Habló que la iglesia tiene que despertar en oración. Amén. Deseamos que venga su reino en nuestra vida. Cuando el Señor Jesús le enseñó a orar a sus discípulos, que su reino venga, que su nombre sea glorificado, que su nombre sea santificado a través de nuestras acciones, a través de nuestras vidas. Eso dijo el Señor, que su voluntad sea hecha, venga tu reino, y que tu voluntad sea hecha aquí en la tierra como en el cielo. El Señor Jesús enseñó eso. ¿Y cuál es la voluntad del Señor? Que nosotros lo busquemos con ansia y que podamos orar por aquellos que están perdidos. Orar por aquellos. No decir nosotros estamos bien, no nos importa el resto. Viene a mi recuerdo en este momento de una colega que ya no está muerta, hace poco que falleció. En el tiempo de Pinochet, cuando en el tiempo del plebiscito del sí y del no, ella fue a mi casa a decirme que tenía que votara, me fue a pedir que votara por el sí. Y el sí era estar de acuerdo con Pinochet en aquel tiempo, en el gobierno militar, entre paréntesis. Entonces yo le dije, ¿tú crees que estamos bien así? Sí, nosotros estamos bien. Y ves todo lo que ha sucedido, las muertes de aquellas personas que han desaparecido. Me dijo ella, ¿qué importa eso? Nosotros estamos bien, ¿y qué nos importa el resto? ¿Saben, hermano? A mí me dio pena. Y muchas veces nosotros pensamos así, hermano. Nosotros debemos amar a nuestro prójimo. El Señor Jesús lo enseñó. Debe importarnos. Tenemos que interceder por aquellos que están mal. La iglesia tiene una responsabilidad. Nuevamente se lo vuelvo a decir. Tenemos una responsabilidad delante del Señor. Interceder por los perdidos en estos tiempos, con mayor razón. En Mateo 26, 41 el Señor dijo, mirad, velad y orad para que no entréis en tentación. Mirad, miremos a nuestro alrededor, ¿qué está pasando? ¿Cómo están nuestros vecinos? Oremos por ellos, hablemosles de la palabra. Velemos en oración. Amén. Eso es lo que el Señor quiere, hermano, de nosotros. En Gálatas 4:19, vamos. Gálatas 4:19 dice, aquí hay una amonestación de Pablo hacia los Gálatas. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros, en ustedes. ¿Qué quería decir Pablo en esta palabra, hermano? Él estaba dolido porque los habitantes de Gálata estaban volviendo atrás a la vida antigua. Ellos habían recibido la palabra, pero se estaban enfriando. Y es lo que está pasando con algunos hermanos.
Cuando yo recuerdo de repente tantos hermanos que nos juntábamos en la iglesia, ¿estarán todos preocupados de la oración, preocupados de buscar al Señor? ¿O estarán algunos volviendo atrás? Y Pablo decía, siento dolores de parto. Uno como mujer puede darse cuenta cómo es el dolor de parto. Pablo sufría, estoy con dolores de parto. Vuelvo a sufrir hasta que sean formados ustedes. Así está pasando en estos tiempos. Por aquella, quizás las personas han sido solamente oidores, de oídas, de oír, como decía Job, y no hacedores de su palabra. Quizás no han nacido de nuevo. Nuestro pastor hablaba el domingo del nuevo nacimiento, del renacimiento, que cuando nosotros entregamos nuestra vida a Cristo, es un nuevo nacimiento. Aquel que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo el Señor. Así es, quizás algunos hermanos, como ya no nos congregamos, estarán quizás enfriándose y nosotros tenemos la responsabilidad de orar por aquellos. Amén. ¿Cuánta gente está con depresión hoy en día? El otro día escuchaba las noticias y me dio mucha pena. Una señora, estaban hablando de los medicamentos para la depresión, que ya estaban agotados. Y había una señora joven, dijo que eso es su medicamento. Ella estaba desesperada porque no tenía ese medicamento. De la única manera que ella podía estar tranquila, que podía dormir, que podía tener un poco de tranquilidad. Y yo decía, Señor, ¿cómo la gente que no te busca está cayendo en este estado de depresión? Hoy en día hay hasta niños que están cayendo en ese estado, hermano. Porque los niños, los jóvenes, no van al colegio, no se juntan con sus pares, no comparten, están encerrados y también están con depresión. ¿Cuánta necesidad tenemos de orar por aquellos hermanos? Los profesores, yo doy gracias a Dios que ya no tengo esa responsabilidad. Los profesores, una profesora decía, nosotros ya no tenemos horario, en cualquier momento nos llaman, no hay horario para trabajar. O sea, todo ha cambiado. No sabemos si vamos a volver a la normalidad, solo Dios lo sabe. Tenemos el mayor ejemplo de oración que era Jesucristo, hermanos. Él se apartaba a orar. Podemos encontrar en Mateos, en Marcos, en Lucas, en los los evangelios, los 4 evangelios, cómo Jesús tenía la necesidad, siendo el mismo Dios, tenía la necesidad de buscar al Señor, de buscar al Padre, de tener comunión con el Padre. ¿Cuánto más nosotros, hermanos, que somos viles pecadores, tenemos necesidad de buscar al Señor? Amén. Perdón. En Segunda de Reyes, hay una palabra que me habló mucho y la he leído tantas veces, hermano. En Segunda de Reyes 6:17. Cuando Eliseo oró, cuando las tropas sirias querían invadirlo y él estaba solamente con su criado. ¿Y qué hizo el criado? Se asustó mucho al ver que estaban rodeados de caballos, de carros. Y él corrió y dijo, Señor, ¿qué haremos? Aquí estamos solos, miren, estamos rodeados de caballos. Pero Eliseo, que confiaba en el Señor, que sabía que la presencia de su Dios estaba ahí, él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos.
Y en el 17 dice, y oró Eliseo y dijo, te ruego, Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carro de fuego alrededor de Eliseo. Gloria a Dios. La gloria es para el Señor, hermano. Abrió los ojos de su criado. Abramos nuestros ojos en este tiempo. Que el Señor abra nuestros ojos que están cegados. Animo a los hermanos y a las hermanas para que podamos ver qué hay a nuestro alrededor. Hay muchos hermanos que están muy atemorizados por esta pandemia. Pero más fuerte es aquel que está con nosotros, hermano. Más fuerte es Él. No temáis, dice el Señor. Este criado estaba tan asustado. ¿Qué hacemos? 2 personas contra tantos. Eso está pasando, quizás en estos tiempos, hermano. Así que yo les insto que podamos tomar más tiempo para la oración. Que la iglesia se tome más tiempo en el ayuno, la oración. Y el Señor dijo, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Es una promesa. Pidan todo lo que quieran y será hecho. Pero ¿cuál es la condición? Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en ustedes. ¿Cómo vamos a permanecer si no oramos? ¿Cómo vamos a permanecer en Él si no obedecemos, si no leímos su palabra? ¿No podemos permanecer en Él? Amén. En 1 Corintios 14, 15. Primera Corintios 14, 15. Pablo dijo, ¿qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Que el Espíritu Santo nos guíe, hermanos. Que el Espíritu Santo sea nuestro guía. Como dice en Romanos, que Él intercede por nosotros cuando no sabemos qué decir. Con gemidos indecibles. Estoy leyendo un libro donde veía que los cristianos de aquellas iglesias clandestinas en el Asia, en años anteriores, eran hombres y mujeres que buscaban al Señor. Ellos no tenían, se reunían escondidos en un lugar a orar, humillados, buscando la presencia del Señor. No había iluminación, no habían sillas acolchadas, nada, ninguna comodidad, solamente la palabra de Dios, la presencia de Dios, y ellos humillados ante el Señor. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros, hermanos, que con humildad nos acerquemos a Él. Amén. Que Dios nos ilumine, que el Señor venga a nuestras vidas y nos guíe cada día para que podamos tener ese deseo. Casi uno a veces no tiene deseo de orar, pero uno tiene que disponerse. La oración quizás no es una posición de estar de rodillas, no sé, de alguna manera. Es una disposición del corazón. Si yo dispongo mi corazón para orar, puedo estar cocinando y estoy orando. Amén. No necesariamente tengo que estar de rodillas en un lugar. Claro, también tengo que hacerlo. Tomarme un tiempo, estar a solas con el Señor. Orar sin cesar, dicen Tesalonicenses. Y eso no significa que estemos orando de todo un día, sino uno puede estar orando, va caminando, en el trabajo, donde quiera que sea, puede estar orando.
Amén. Oremos, hermanos, para que Dios despierte en nosotros una pasión en nuestro corazón, esa pasión de buscarlo a Él. Que el Señor pueda ayudarnos. Que Dios les bendiga en esta noche. Hermano, esa es la reflexión que yo tengo. Quizás habría muchas otras cosas que decir, pero lo primordial es que nosotros busquemos, que el Señor ponga esa disposición en nuestro corazón de orar, de buscar al Señor con desesperación, buscar al Señor con desesperación para que el Señor venga su presencia viene a nuestras vidas. Cuando nosotros lo buscamos de esa manera, con desesperación, con humildad, así como el ciego Bartimeo, él estaba desesperado porque quería ver, sus ojos estaban cerrados, era ciego. Y el Señor le dijo, ¿qué quieres que te haga? El Señor está dispuesto a ayudarnos, pero nosotros tenemos que tener esa disposición en nuestro corazón. Que el Señor pueda poner esa disposición en nuestros corazones, hermanos. Como iglesia, el avivamiento de una iglesia viene por la oración. Dios pone su mano en personas que buscan su rostro. Amén. Que el Señor nos bendiga, que el Señor pueda poner su mano sobre nosotros y que podamos disponer nuestro corazón y poder orar. No olvidemos que tenemos que orar por aquello, ser intercesores por aquello. No tan solo orar por mí, por mi familia, por lo mío nomás, sino por los demás. Nosotros estamos orando con nuestras hermanas por un vecino que me da mucha pena verlo. Estamos orando para que el Señor ponga las oportunidades para poder hablarle de su palabra, que él es una persona alcohólica, lo veo todos los días borracho y me da mucha pena. Y estamos orando por él. Y yo sé que el Señor va a orar, va a poner el tiempo, nos va a dar la oportunidad para poder hablarle de la palabra de Dios. Y que este hombre no se pierda. Y ese tiene que ser nuestro deseo, hermano. No decir, nosotros estamos bien, ¿qué importa el resto? Sí, importa lo demás. Ama a tu prójimo como a ti mismo, dijo el Señor. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias. Doy gracias al Señor por esto. Voy a orar. Padre, te alabo, Señor. Te doy gracias en esta noche porque tú eres nuestro Dios. Porque tú has puesto, Señor, la oración para tus hijos, el poder de la oración. En la oración hay poder. Que cada uno de nosotros pueda entender eso, Señor. De buscarte en humildad, Padre amado. De buscarte, Señor, con ansia. De poder tener esa disposición de estudiar tu palabra, Padre. Oro por cada uno de mis hermanos, Señor. Que tú pongas ese deseo en sus corazones, Señor. En estos tiempos, aún en estos tiempos difíciles que estamos viviendo, Señor. Ayúdanos, Padre amado. Abre nuestros ojos que están cegados, Señor. Te necesitamos, Padre. Necesitamos de la unción de tu Espíritu Santo. Oramos por los pastores, Señor. Que la unción de tu Espíritu esté sobre sus vidas, Señor. Por cada uno de los pastores, también por nuestros pastores y por los pastores de la Misión Unida, por el Consejo de Pastores. Padre amado, en aquel tiempo, en el libro de los Hechos, Señor, eran hombres que en ellos sus oraciones no eran tan elocuentes quizás, pero ellos te buscaban con ansia, Señor. Ellos no planificaban estrategia, sino que buscándote a ti hicieron tantas cosas. Tú los usaste con grandes milagros, Señor, aquellos hombres, Padre amado. ¿Cuánto deseamos eso? Que ese sea nuestro deseo también, Padre amado. En el nombre de Jesús, dejamos en tus manos todo, Señor. Gracias, Señor. Amén y amén.